Yo voy a estar hablando del síndrome del impostor. A modo de subtítulo le puse conocer los factores que pueden afectar nuestro desarrollo. Bueno, me presento, soy Victoria Anabela Jiménez, soy estudiante de psicología, estoy cursando el último año. Este año voy a realizar mis prácticas de la carrera. Mi amor por la programación y la tecnología nació en el hecho de que yo fui a un secundario técnico y ahí descubrí lo que era la programación y me llamó la atención que era algo que disfrutaba y algo que tenía como cierta facilidad para hacer, pero también me pasó de encontrarme con comentarios de profesores y compañeros, casi siempre varones, sobre esas habilidades que yo tenía o el valor que tenían esas habilidades. Por eso el lugar que son el equipo de las chicas WIT, que previamente fuimos conocidas como mujeres programadoras, actualmente ya tenemos el nuevo nombre de WIT, siempre para mí fue como un espacio seguro para seguir aprendiendo sobre estas temáticas que me llamaban la atención. Así que bueno, espero que esta charla y este espacio sea lo mismo para ustedes. Y también luego del secundario me mantuve en contacto con profesoras y compañeras que me invitaron a estos espacios y a veces participé como alumna y a otras veces participé como profesora o guía. Bueno, ahora más al tema en específico de la exposición que quiero dar hoy, es hablar sobre el síndrome del impostor. Entonces, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que una persona, a pesar de tener éxito y logros, siente que no merece esos logros o que ha llegado a donde está gracias a la suerte, el engaño o el azar, más que su propio mérito. Este nombre se pone en el impostor porque siente que está ocupando un rol, un puesto, el que todo el tiempo tiene que estar engañando a los otros sobre como que es inteligente o que tiene las capacidades, y se le pone ese nombre de impostor porque todo el tiempo siente como esta persecución de que alguien va a venir y descubrir ese engaño que la persona está realizando. ¿Quién inventó este término? El término fue acuñado por Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978, quienes lo describieron en un artículo titulado El fenómeno del impostor de mujeres de alto rendimiento, dinámicas e intervención terapéutica. Quiero aclarar que el estudio en el cual yo me basé para hacer la charla está enfocado en mujeres, pero a partir de la investigación se descubrió que el síndrome puede afectar a cualquier persona sin importar la edad, la raza, la etnia, el género, pero la mayoría de la charla voy a utilizar el género femenino, pero sepan que es por eso. Bueno, identificaron especialmente, como dije, este fenómeno en mujeres exitosas, pero más tarde se amplió la mirada y el estudio a otras personas. Bueno, las causas de este síndrome normalmente se encuentran en ciertas dinámicas familiares tempranas y posteriormente en la interiorización de los estereotipos de género. Los síntomas clínicos que suele tener este síndrome son la ansiedad generalizada por esta constante persecución de que alguien va a descubrir esta mentira que la persona supuestamente está diciendo, estrés, dudas continuas sobre las capacidades de uno mismo para realizar las tareas o ocupar el puesto que tiene, falta de confianza, en los casos más severos puede llevar a una depresión, una constante frustración relacionada con la incapacidad, pero que suele estar más relacionado con estándares autoimpuestos, o sea, no suele ser algo externo, y una atención excesiva a las críticas. Bueno, la raíz que tiene este síndrome, en este estudio hablan las autoras de dos raíces, una raíz familiar, que dije la dinámica familiar, o una raíz social, ya teniendo en cuenta los estereotipos. En la raíz familiar, ellas hicieron un estudio en donde vieron que estas mujeres que tenían el síndrome venían como de dos grupos, por así decirlo, de dos dinámicas familiares diferentes. Ambas son como cada extremo, y la primera es la comparación con un hermano o un pariente al que se le considera o se le adjudica la etiqueta del listo, del inteligente, que siempre a comparación de ese hermano o de esa persona, siempre uno va a ser inferior, siempre los logros de, en este caso obviamente hablan también un poco la relación con el género, normalmente las mujeres en las que se realizó este estudio tenían hermanos varones o tenían un primo varón, con el cual normalmente siempre se la comparaba, y a pesar de superar académicamente y en logros y en metas y en títulos, sí, siempre se le terminaba adjudicando ese éxito al azar o a cosas circunstanciales y no a la inteligencia de la mujer como tal.
En cambio, cada mínimo logro que el hombre conseguía sí se le festejaba y se le adjudicaba a su inteligencia. Y por otro lado, el otro grupo, otra dinámica familiar que se identificó, era el de la niña superior. La niña que todo lo podía hacer, que todo lo realiza con una facilidad y que denota como una inteligencia muy avanzada para su edad. Normalmente se suele dar este tipo de dinámicas, sobre todo en los niños, ay, mi hija empezó a caminar antes de tiempo, empezó a leer antes de tiempo, empezó como esa exaltación todo el tiempo sobre esta superioridad que posee la niña, pero más adelante cuando la niña empieza a tener problemas, o sea, frustraciones normales que cualquier educación conlleva, empezar a sentir de capaz esta idea que mis padres tienen no está tan acertada y empezar como a dudar de si verdaderamente se merecen la etiqueta de ser inteligente o no. En el estudio hablaban de que incluso había niñas que estudiaban en secreto, niñas cuando los padres estaban presentes fingían jugar o pintar, hacer algo más artístico, y cuando ellos se retiraban se ponían a practicar o a estudiar porque se daban cuenta que no es que por ser inteligentes ya sabían y no les requería esfuerzo, pero no podían soportar la idea de que sus padres supieran que ellas tenían que realizar ese esfuerzo. Incluso había algunas mujeres de la moda que faltaban a ciertas clases específicas que por ahí les costaba más a comparación de otras materias, que no podían sacar directamente de 1 al 10, entonces faltaban a la clase para no ser evaluadas en ese ámbito. Las autoras hablan de la raíz social que puede tener este problema ya relacionado con el género, y ellas también citan otros estudios, pero yo en general utilicé la información que estaba presente en esta, que se estudió también, otros autores estudiaron la adjudicación del éxito y el fracaso según el género. Los hombres normalmente adjudican el éxito a sus capacidades, a sus habilidades, y el fracaso lo adjudican a cosas referidas al azar o a la dificultad de la tarea. Pero en cambio las mujeres a la inversa, adjudican el éxito al azar o a cosas circunstanciales, pero el fracaso sí se lo adjudican a su falta de capacidad. Y después, en esta adjudicación, se estudió en qué edad se empezaba a presentar y se hizo una aproximación de que a partir de los 10 años ya se encuentra esta adjudicación en el niño o en la niña. Entonces, ver cómo afectaban esas dinámicas en esas niñas. Y teníamos por un lado dos grupos. Las niñas sensibles, que empezaban a tener este síndrome, estas dudas, esta falta de autoestima o de confianza en sí mismas, por la diferencia entre la percepción de que no se las considera brillantes a pesar de todos los logros que ellas tenían. O sea, a pesar de ellas constantemente estar consiguiendo cosas, nunca conseguían esa etiqueta de niña inteligente. Siempre se hacía mucho énfasis por ahí en la sensibilidad o en los sentimientos o en la emoción, pero nunca se les daba la categoría de inteligentes. Y por el otro lado, las niñas que sí se consideraban inteligentes, conseguían esta etiqueta, por así decirlo, empezaron a tener esta desconfianza, este síndrome, por la diferencia entre lo que logren y lo que pueden lograr. En el sentido de que las expectativas que tenían hacia los varones eran mucho más amplias y mucho más grandes que las que se tenían en la mujer. Entonces, la niña va alcanzando los logros, porque son de tipo menor calidad, por así decirlo, y es como que dicen, bueno, sí, yo conseguí este logro, pero no es el mismo logro que están esperando de mi hermano o el varón o quien sea. Entonces empezaron a decir como, bueno, pero mi logro no vale tanto, porque no es la meta que le pusieron al varón, por ejemplo. Entonces, las autoras hacen la pregunta de por qué es tan difícil superar o vencer el síndrome del impostor. Hablan de 4 comportamientos que se encuentran y las consecuencias que tienen estos comportamientos en el desarrollo de las mujeres. La primera está relacionada con la diligencia y el trabajo duro. Como se ponen en este lugar de impostora, con todo el tiempo teniendo miedo de ser descubiertas, de que no son tan inteligentes o que no tienen las habilidades para los puestos que ocupan. La mujer que tiene este comportamiento... una aclaración. Las mujeres que tienen el síndrome del impostor pueden tener varias de estos comportamientos, pero raramente tienen todos. O sea, en el estudio por lo menos no salió que todas tengan todos los comportamientos. Bueno, la primera diligencia del trabajo duro, como decía, está relacionado a ese esfuerzo constante de estar estudiando, estar trabajando duro para siempre estar demostrando
que puedo, y cuando se conseguía un éxito, un trabajo bien hecho, una buena calificación, disfrutar de un goce o un momento de felicidad momentáneo, pero de nuevamente volver a la tarea, volver al estudio por miedo a perder eso, a seguir manteniendo esa imagen. Eso vuelve como un ciclo repetitivo que termina siendo perjudicial para la salud mental de la persona y que también puede influir en otros aspectos, porque una persona que solo se dedica al estudio, solo se dedica al trabajo, también puede descuidar sus relaciones, puede descuidar otros ámbitos que pueden brindar otro tipo de cosas, como por ejemplo los hobbies, que pueden brindar también otro tipo de felicidad, que no es la momentánea que consiguen por los pocos logros o méritos que se les reconocen a estas mujeres. La segunda es un comportamiento de falta de autenticidad, es identificar qué tipo de pensamiento o creencia tiene una autoridad o quien nos evalúa, puede ser un jefe, puede ser un mentor, un profesor, y falsear en el sentido de tratar de estar acorde a lo que esa persona va a esperar. O sea, para que se entienda, si esa persona tiene cierta, no sé, ideología política, mis respuestas en el examen van a tirar a esa ideología para que él me considere inteligente. O sea, yo no decido lo que opino o quiero, sino decir lo que yo creo que esa persona quiere que yo diga y así ser inteligente. Pero nuevamente recae en el pensamiento de si yo dijera verdaderamente lo que pienso, no me van a considerar inteligente. Y constantemente estar falseando a sus propios ideales y sus propios pensamientos. La tercera está relacionada con el uso del encanto y la perspicacia, un profesor, que es que la inteligencia no sea la carta de presentación, o sea, utilizar la amabilidad, la seducción, incluso en este comportamiento llega a haber, se suele incluir la sexualidad también, con el mentor o el referente o la autoridad, en el sentido de que primero soy sexy, como que me conocen por ahí, y después van a descubrir que soy inteligente, pero solo descubren que soy inteligente porque primero fui sexy, o porque primero fui amable, o porque primero fui empática. O sea, la inteligencia no es la cualidad que primero presentan, sino que tiene que conocerse por otro lado, y está muy relacionado con este pensamiento de yo soy inteligente, pero cuando el indicado lo descubre, o sea, como que hay todo un camino para llegar al pensamiento de soy inteligente. Y el último comportamiento está muy relacionado con alejarse de la feminidad y evitar el rechazo, tanto de la sociedad como de una pareja, o de una posible pareja. En el sentido de que hay muchos escritos y muchos estudios que hablan justamente de cómo la mujer poderosa intimida, ya sea con adquisición de dinero, ya sea con inteligencia, con algún tipo de poder, intimida, y suelen tener como mayores problemas a la hora de entablar relaciones. No sé por qué a mí esta parte me hizo acordar mucho, no sé si alguien ve Sex on the City, el capítulo donde Miranda le deja al novio porque ella ganaba más plata que él. Yo, literalmente dije, acá está. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer o trabajar para superar este síndrome, si algo de lo que contará les interpeló? Yo quiero hacer la aclaración de que puse el qué hacer por fines prácticos que se entiendan, pero no es para nada fácil, es un trabajo personal, es un trabajo subjetivo, cada uno le va a llevar su forma y su tiempo diferente, pero marqué como puntos que son los importantes por ir a charlarlo. Básicamente, yo como futura psicóloga y como paciente que encontré muchísimas respuestas y muchísimas mejoras en cómo yo me siento, siempre voy a recomendar terapia, pero hay espacios que van a tener efectos terapéuticos también. Marqué como puntos que son importantes para que cada uno reflexione. Lo pueden tratar con un terapeuta, con un amigo, alguien de confianza. Está bueno ir viendo hacia adentro, ir conociéndonos, que por eso iba el título de conocer los factores que afectan nuestro desarrollo. Y bueno, puse que aprender de manera constructiva. Y acá también hay que hacer un paréntesis de quiénes aceptamos críticas en qué aspecto. Porque hay una frase, medio la parafraseo, pero una frase que me gusta mucho, que dice, por ejemplo, un gran empresario nunca te va a criticar por empezar un pequeño emprendimiento. Porque el gran empresario que creó el paso, un
unas pocas cuadras al comienzo. O sea, claramente están las metas a las que uno ya pasaron por él. En cambio, a veces solemos como escuchar muchas críticas de personas que nunca atravesaron, nunca hicieron nada, pero ellos opinan por opinar el argentino, que creemos que opinamos en todo, sabiendo todo. Entonces, este es un pequeño paréntesis que agrego yo, pero aprender a manejar las críticas constructivas, superar el impacto de los estereotipos de género, es un montón. O sea, tampoco no es una consigna tipo para mañana, resuelva, es un montón, pero sí entender que, bueno, que la relación con el género no tiene nada que ver con las cosas que podemos conseguir o lograr, que podemos lograr incluso superar a veces, a pesar de esta creencia que se tiene, que se sigue, gracias a Dios ya no es tan fuerte, como vemos hay un montón de mujeres que son muy exitosas en sus diferentes rubros, pero bueno, en algunos lugares seguimos encontrando estos estereotipos. Desafiar tus pensamientos negativos, o sea, saber identificar en qué momento nos estamos dando con un palo, porque hay muchas veces que nos encerramos todo mal, todo me sale mal, y nos encerramos en eso, y no vemos que verdaderamente en realidad hicimos un montón de cosas bien. Sí, en el camino van a haber errores o van a haber pequeños baches, pero eso no quita el valor a todo lo que hicimos antes y a todo lo que estamos haciendo. Trabajar en autoestima, fundamentalmente, pero en todos los ámbitos. Saber y eso muy de la mano con aprender. A veces es mucho más fácil recibir un insulto y cuando viene alguien a decir, no, y eso como cuando andas, no sabes qué hacer. Y mantenerte en constante preparación y aprendizaje, pero de vuelta, en paréntesis, no es para que entre en el ciclo de tengo que aprenderlo todo, tengo que saber todo para demostrar, sino mantener una sana curiosidad con los temas que a nosotros nos gusten y no dejar que ninguna de las cosas anteriores afecten esa curiosidad. O sea, decir, me interesa la tecnología, no, pero soy mujer y eso por ahí un campo de... No, tipo, dejar esos prejuicios de lado y decir, bueno, igual voy a estudiar o voy a ir a esta charla a escuchar a ver qué dice esta chica, o voy a buscar un video. Y también con el tema del aprendizaje, saber reconocer cómo uno aprende. Es algo que normalmente en la facultad te viven diciendo y uno no le presta atención hasta que está en los últimos años. Saber cómo uno aprende es fundamental porque no todos aprendemos de la misma forma, no todos tenemos los mismos tiempos. Hay gente que es más autodidacta, hay gente que necesita un profesor. Y saber descubrir eso y aceptar qué es lo que le funciona es buenísimo para desarrollarte en cualquier cosa, sea laboral, en aprendizaje, en la vida en general. Seguimos. Bueno, ya algo más específico, las autoras hablaban de que una terapia multimodal en la que se utilizan varios enfoques terapéuticos simultáneos eran los más efectivos en estas mujeres, y eso hacía mucho bien en la terapia grupal, porque estas mujeres, como tienen esta mentira que ellas mantenían, le era mucho más fácil hablar de esto cuando escuchaban a otra contando su historia, porque incluso al ver a otra mujer que era exitosa, que tenía posgrados, que tenía muchos metas, premios, le parecía absurdo. Y al verse en otras, se podían reflejar la dinámica que ellas estaban llevando a cabo. Entonces, la terapia ayudó a esas personas que tienen el síndrome. Y bueno, como lo dije, hacer consciente la dinámica, darla a pasos pequeños y progresivos, porque también todos estos pensamientos que tenemos muy arraigados no son fáciles y tampoco se pueden sacar de un día para el otro. Así que también confiar en el proceso y en el tiempo de cada uno. Y ahora como conclusión, como ya les había dicho, obviamente siempre voy a recomendar la terapia. Asistan a la terapia si quieren, si pueden, si lo consideran necesario. Pero también hay muchos espacios que pueden tener efectos terapéuticos o catárticos. Y a mí personalmente, que fui una persona que me gustó muchísimo la programación, pero me encontré con un montón de comentarios súper machistas, a mí sinceramente dejó un poco la programación eso, por eso terminé yendo más a psicología. Pero mujeres del grupo WIT siempre fueron como un lugar seguro, en donde nunca me hicieron sentir tonta, ni ninguna pregunta era ni absurda, ni nada por el estilo. Entonces mi conclusión es que como mujeres exitosas confiaban en mi creatividad, confiaban en mis conocimientos, en mis habilidades, para lo suficiente como para literalmente brindarme este espacio. Así que nada, les quería agradecer y eso fue todo mi charla.